ciencias poderosas. En el video de hoy, física. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Bien, en esta segunda parte vamos a resolver un ejercicio que relaciona el MRU con el MRV. Es decir, que vamos a resolver un ejercicio de encuentro entre un móvil que se mueve con MRU y otro que se mueve con MRV. Bien, comencemos. Leamos el ejercicio. Dos vehículos separados por 10 kilómetros parten al encuentro en el instante t igual 0. El primero lo hace con una velocidad inicial constante de 10 km por hora. El segundo parte desde el reposo y con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta dice, ¿a qué distancia de la salida del primer vehículo se encuentran? ¿A qué distancia de la salida del primer vehículo se encuentran? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir las ecuaciones horarias, tanto para el primer vehículo como para el segundo vehículo, ¿sí? Bien, el primer vehículo lo vamos a llamar A, vamos a poner A, y el segundo B. Entonces, la ecuación horaria para A va a ser la del MRU. ¿Por qué? De vuelta, hay que leer de vuelta. Dos vehículos separados por 10 kilómetros parten al encuentro en el instante t igual 0. El primero, que nosotros llamamos A, lo hace con una velocidad inicial constante. Ese dato es importante. Dice que el primero, al que nosotros llamamos A, parte con una velocidad inicial constante. Si la velocidad es constante, es porque estamos en el MRU, en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces la ecuación horaria para el A va a ser la de un MRU, porque la velocidad es constante. Acuérdense eso. El MRU tiene velocidad constante. Entonces la ecuación sería la siguiente. X igual a X inicial más velocidad por delta T. Esa es la fórmula. Sigamos leyendo. El segundo parte desde el reposo y con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Dice que tiene aceleración. Por lo tanto, eso hace referencia a que estamos en un MRV, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque aparece la aceleración. ¿Sí? Entonces, si aparece la aceleración, la ecuación horaria del móvil B va a ser la de un MRV. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirla. X igual a X inicial más velocidad inicial por delta T más o menos un medio de la aceleración por delta T al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya tenemos las ecuaciones horarias escritas. Ahora veamos los datos que nos dan. Y vamos a hacer un esquema que es conveniente siempre en los ejercicios de física para entender bien el ejercicio de una manera más fácil, ¿no? De vuelta, para hacer el esquema hay que leer dos vehículos separados por 10 kilómetros. Ahí está. Entonces, hagamos una recta y tenemos dos vehículos. El A, que yo propongo que esté acá, y el B acá. Es un simple esquema. Dos vehículos separados, la distancia de acá a acá y de acá a acá es D, separados por 10 kilómetros. 10 kilómetros. Yo supongo esto. Supongo que desde acá para acá cuento 10 y de acá para acá también. Pero, ¿qué pasa? Mi sistema de referencia, ya que está, lo pongo desde A. Es decir, que parto desde 0 en esta parte. Digamos, parto desde 0 en donde está A. Es decir, que el móvil A
va a partir desde 0. ¿Y qué es esta recta? La distancia 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta 10 kilómetros, ¿sí? Bien, este es mi sistema de referencia. Yo propongo que el 0 empiece desde acá. Este sería el eje X. Y que todo lo que vaya para adelante sea positivo, ¿sí? Todo lo que vaya para adelante, para la derecha, sea positivo. Y todo lo que vaya para arriba también. Pero en este caso, este sería el eje Y. No nos interesa este eje Y. Lo escribo simplemente porque se debe escribir como sistema de referencia para utilizar un sistema de coordenadas determinado, ¿no? Bien. Entonces, como no nos interesa este eje Y, solamente nos vamos a fijar qué pasa sobre el eje X, porque es un movimiento recto, los dos. Este es MRU y este es MRV. Es un movimiento en línea recta, por lo tanto solo nos interesa lo que pasa sobre este eje, ¿sí? Entonces, una vez escrito nuestro sistema de referencia, yo lo propuse así, pero podrían haber puesto el 0 acá en B y 10 kilómetros en A, como quieran, pero yo preferí ponerlo así. Bien, entonces, sigamos. Dos vehículos separados por 10 kilómetros parten al encuentro, es decir que este va a ir para acá y este para acá, y se van a encontrar en algún momento, se van a chocar, digamos, entre comillas, pero es que se van a encontrar en el instante t igual 0. Bien, es decir, datos. Parten al encuentro en el instante t igual 0. Eso ya nos dice que el tiempo en el que parten, es decir, el tiempo en el que uno aprieta el cronómetro para analizar este movimiento de A y B, es en 0. El cronómetro empieza a contar desde 0. No empieza a contar desde un número negativo, desde menos 5, por ejemplo. No, se cuenta desde 0. 0, 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos y así. Entonces, al decir el problema que empiezan desde t igual 0, quiere decir que el tiempo inicial de A y el tiempo inicial de B, para ambos, es 0. ¿Sí? Bien. Sigamos. El primero lo hace con una velocidad inicial constante de 10 kilómetros. El primero lo hace con una velocidad inicial constante de 10 kilómetros. Bien, el primero nosotros llamamos A. Entonces la velocidad inicial de A es de 10 kilómetros por hora. Lo dice el problema. Bien, el segundo parte desde el reposo, y eso es un dato muy importante. El segundo parte desde el reposo. Como dijimos, partir del reposo significa que empieza en tiempo inicial igual 0. En este caso el de B analizamos porque dice el segundo. El segundo parte desde el reposo. Entonces el tiempo inicial de B va a ser 0 porque parte desde el reposo. Entonces empieza a contar desde ahí. No se está moviendo en absoluto y de repente se empieza a mover. Desde el reposo. Entonces el tiempo en el que se empieza a mover, B, va a ser 0 segundos. Se empieza a contar desde el 0. Bien. Y algo importante también es que la velocidad inicial de B va a ser 0. Metros por segundo, no importa. Metros por segundo, o para igualarlo a lo que nos da como dato de A, que dice que está en kilómetros por hora, acá podríamos poner O 0 kilómetros por hora, para igualar unidades, simplemente eso. Bien, esto lo dice el ejercicio. El segundo parte desde el reposo. El segundo parte desde el reposo. Entonces esto quiere decir que el tiempo inicial de B va a ser 0 y que la velocidad inicial de B también va a ser 0. Porque parte desde el reposo, no se está moviendo, por lo tanto no va a tener velocidad al inicio, está en reposo. Por eso la velocidad inicial de B es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Y con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Bien, eso es otro dato. La aceleración de B
es de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bien. Después, a medida que vayamos resolviendo, vamos a ver si se pueden ir sacando otros datos. Por ahora, estos. Bien. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿A qué distancia de la salida del primer vehículo se encuentran? Bien, ¿a qué distancia de la salida del primer vehículo? El primer vehículo nosotros lo llamamos A. Entonces, directamente se tiene que venir a esta fórmula. Si uno quiere, se podría usar la otra también. Pero como a pregunta acerca del primer vehículo, es conveniente, si uno quiere, venir a esta fórmula. Entonces, hay que usar esta fórmula y calcular x, esta x de acá. Vamos a ponerle x sub a y este es x sub b. Posición de a, posición de b, posición inicial de a, posición inicial de b. Velocidad de a y velocidad inicial de b. ¿Sí? Aceleración de b. Bien, entonces, ¿a qué distancia de la salida del primer vehículo se encuentran? Entonces hay que usar esta, supongamos, y hay que calcular esto. Esto es una distancia general, una distancia cualquiera. Una distancia final, general, una distancia cualquiera. Entonces si preguntan a qué distancia de la salida, es porque están preguntando esta distancia. Bien, ¿cómo se calcula? Poniendo la posición inicial de A, que la tenemos, sí. Va a ser, como dijimos, no lo anotamos acá, perdón, pero sí en el dibujo. ¿Por qué? Porque yo propuse este sistema de referencia. Por lo tanto, A va a partir desde el 0. Va a partir desde 0 metros. O 0 kilómetros. ¿Sí? La unidad se va viendo a medida que uno resuelve el ejercicio y ve qué unidad es la conveniente para hacer las cuentas. Pero en fin, A parte desde 0. 0 metros, 0 kilómetros. Lo que sea, pero desde 0. Por lo tanto, la posición inicial de A va a ser 0. ¿Sí? Y ya que está, vamos a la posición inicial de B. La posición inicial de B es 10 kilómetros. ¿Sí? Porque B está a los 10 kilómetros. Y B parte desde acá y se va hacia la izquierda. Si parte desde acá y acá hay una distancia de 10 kilómetros, entonces la posición inicial de B va a ser 10 kilómetros. ¿Sí? Bien. Una vez hecho esto, volvamos acá. Posición inicial de A. Esto tendríamos que calcular. Posición inicial de A, posición de A. Igual a posición inicial de A, que ya la tenemos, que va a valer 0. 0, supongamos. Más velocidad inicial de A la tenemos, sí. 10 km por hora. Por delta t. Bueno, acá delta t no lo tenemos. Por lo tanto vamos a tener delta t y xa como dos incógnitas. Entonces esto no se puede resolver. Sin esto no podemos hacer la cuenta para ver cuánto vale esto. ¿Por qué? Delta t, ¿qué es? Ponemos acá. Delta t era tiempo final menos tiempo inicial. Bien, como estamos usando la fórmula de A, entonces necesitamos el tiempo final de A menos el tiempo inicial de A, ¿sí? Porque yo decidí usar esta fórmula. Entonces, delta t relacionado al móvil A es tiempo final de A menos tiempo inicial de A, siempre. Delta t significa variación de tiempo. Variación es una resta siempre de algo final menos algo inicial. Ese algo, en este caso, es el tiempo. Entonces, tiempo final de A, porque estamos en la fórmula de A, menos tiempo inicial de A. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Tiempo inicial de A lo tenemos? Sí. Lo escribimos como dato antes. Tiempo inicial de A vale 0. Entonces, esto sería igual a tiempo final de A menos 0. Y tiempo final de A menos 0 es tiempo final de A. Porque le estoy restando nada. 0. ¿Sí? 0 segundos. Bien, entonces delta t en definitiva sería tiempo final de A. Y tiempo final de A no lo tenemos como dato. En el ejercicio no lo da. Es un tiempo final de A. ¿Sí? Es un tiempo general. Bien, lo mismo pasa para B. Acá B tiene delta t. En vez de tiempo final de A sería tiempo final de B. Lo mismo que hice acá sería plantearlo para B. Va a ser tiempo final de B menos tiempo inicial de B
igual a tiempo final de B menos 0 igual a tiempo final de B. Es lo mismo, ¿sí? Pero para la fórmula de B. Entonces terminaría dando delta t en esta fórmula tiempo final de B. En la primera fórmula delta t da tiempo final de A. Y en la segunda fórmula estos delta t da tiempo final de B, porque pertenecen al móvil B. ¿Sí? Es simplemente eso. Bien, por lo tanto no tenemos el tiempo final de B porque tampoco lo dice, ni tampoco el tiempo final de A. Bien, entonces hay que calcular primero ese tiempo. Ese tiempo final es el tiempo de encuentro. ¿Sí? El tiempo que estamos buscando es el tiempo en el que se encuentran. El final, en este caso, es el tiempo de encuentro. Este parte de acá y este de acá. Y transcurre un tiempo. Bueno, ¿cuándo se encuentran? Bueno, ese tiempo es el tiempo de encuentro. Es cuando A sale de acá y B sale de acá y se encuentran. Bueno, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? En chocarse, ¿sí? En encontrarse. A y B salen y tardan un tiempo en encontrarse. Entonces, ¿ese tiempo cuál es? Bueno, ese tiempo es justamente ese tiempo que tenemos que calcular, que es tiempo final. Como ese tiempo que tardan en encontrarse es el mismo, tardan lo mismo en encontrarse, entonces el tiempo final de A es igual al tiempo final de B. ¿Sí? Delta T en B, este es delta T en A. Delta T en B es tiempo final de B menos tiempo inicial de B. Esto es igual a tiempo final de B menos 0, y entonces esto es tiempo final de B. ¿Sí? Esto era lo mismo para esta fórmula que para esta fórmula. ¿Sí? Y como lo que expliqué antes, que el tiempo de encuentro va a ser el mismo para los dos, entonces tiempo final de A y tiempo final de B son iguales. ¿Sí? Entonces, como estos son iguales, les llamo tiempo de encuentro. Lo resumo y a estos dos los llamo tiempo de encuentro. Es un único tiempo el que tenemos que averiguar. Por lo tanto, antes de averiguar a qué distancia de la salida del primer vehículo se encuentran, hay que averiguar el tiempo de encuentro. Va a haber muchos ejercicios que se van a encontrar que a veces va a haber que averiguar otra incógnita antes de resolver lo que se pide, ¿sí? No siempre va a ser directo. No es siempre poner las fórmulas y calcular y hacerlo directo. No, a veces hay que calcular otra cosa antes para después poder dar el resultado de lo que se pide. En este caso hay que calcular primero el tiempo de encuentro y después hay que calcular esta distancia que nos piden, ¿sí? Entonces vamos a calcular el tiempo de encuentro. ¿Cómo hacíamos eso? Ya lo expliqué en otro video, como hacíamos con el MRU solo, en un encuentro. En este caso tenemos un encuentro entre MRU y MRV. Lo que hay que hacer es igualar estas fórmulas. ¿Por qué? Porque al recorrer A y B esta distancia de esta manera, A para acá y B para acá, se encuentran en un determinado lugar. Tardan un tiempo que es el mismo y también se encuentran en un determinado lugar. En donde se encuentran están los dos en la misma posición. Este de acá y este de acá, hacen así y se encuentran en una posición determinada. En una posición. De acá y se encuentran en una posición que es la misma para los dos. Esa posición es esta y esta. Entonces por eso hay que igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Por eso se igualan. Porque al encontrarse esta posición y esta posición es la misma. Se encuentran en el mismo lugar. Entonces igualamos. Igualamos todo esto, estas dos. Entonces si esto es igual a esto es igual a esto, ¿sí? Espero que se entienda eso. Pero lo que vamos a hacer directamente es igualarlas y ya escribiendo los datos, ¿sí? Se puede primero igualarlas para empezar y después escribir los datos. Pero para hacer más rápido, directamente escribo los datos y voy explicando cómo escribirlos, ¿sí? Bueno, posición de A es todo esto. Directamente no escribimos esto, sino esto igual a esto. Ya que tenemos que igualar XA igual a XB y esto encima es igual a esto y esto igual a esto, entonces esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, posición inicial de A, ¿cuál es? Acá está escrita, 0, entonces 0, más, sigue más, velocidad de A. La velocidad, en este caso que es la inicial, pero siempre es la misma, es 10 km por hora.
10 kilómetros por hora. ¿Qué sigue? Por delta t, pero delta t ya sacamos acá que es tiempo final solamente y también que es el tiempo de encuentro. Directamente le ponemos tiempo de encuentro por todo lo que expliqué, ¿sí? Bien, y esto es igual, hay que igualarlo, ya terminamos esta fórmula. Es esto lo que escribí acá, reemplazando datos. Y esto es igual a todo lo de abajo. Y vamos a reemplazar. Posición inicial de B es 10 kilómetros. ¿Sí? Más velocidad inicial de B. Acá la tenemos. Es 0. 0 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué sigue? Por delta t. Delta t ya lo calculamos y dijimos que era también TE. Por todo lo que expliqué. Bien. Acá ponemos más o menos. Por ahora ponemos así. Después vemos el signo que debe tener. Un medio de la aceleración. La aceleración la da, sí, 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, por 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y después, ¿qué sigue? Por delta t al cuadrado. Delta t ya lo calculamos. Lo mismo, es TE. Es el tiempo de encuentro al cuadrado, ¿sí? Es por deducción. Entonces, veamos. 0, acá 0 más lo que sea o menos lo que sea no afecta en nada, por lo tanto el 0 no nos interesa. Acá, de la otra parte. 0 por TE dice, pero 0 por lo que valga TE siempre va a dar 0. 0 por cualquier cosa da 0. Entonces este término se va directamente, vale 0. ¿Sí? Bien, entonces nos queda 10 kilómetros por hora, se reescribe por TE, es igual a 10 kilómetros. Bien, veamos lo siguiente. ¿Más o menos? Bien, en este caso es menos. ¿Qué elegir? ¿El más o el menos? En este caso menos. ¿Por qué? Porque tenemos este signo representa a lo que vale la aceleración, ¿sí? ¿En qué sentido, mejor dicho, va la aceleración? Bien, según mi sistema, por eso es importante armar el sistema de referencia, B empieza a moverse desde acá y se va hacia la izquierda. Y yo propuse que de acá para la derecha, todo lo que se mueva para la derecha por esta flecha es positivo. Entonces todo lo que se mueva hacia atrás para la izquierda, es decir, contrario a esto, va a ser el signo contrario, negativo. ¿Sí? Entonces, en vez de poner positivo, ponemos negativo. Un medio y lo que sigue, de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bien, por tiempo de encuentro al cuadrado. Bien. Sigamos. Lo que tenemos que calcular es tiempo de encuentro, ¿sí? Bien. Entonces, lo que se hace, en este caso, si uno se da cuenta, esto sería una ecuación cuadrática, como pasa en matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la incógnita, que es t en este caso, al cuadrado, es decir, de grado 2. Y también tenemos otro t, pero de un grado menor, es decir, de grado 1, porque no se escribe nada. Cuando t está elevado a la 1, es de grado 1. Cuando no está escrito nada es porque esto está elevado a la 1. 2, 1, y tenemos un número que no está elevado a nada. Ese número se llama término independiente, que sería 10 kilómetros, que está solo, que no tiene a la incógnita, ¿sí? Vamos a agrupar todo. Este está restando, y este es todo un término entero, ¿sí? Es menos un medio por 0,5 metros por segundo por TE al cuadrado, ¿sí? Es todo un término entero porque están todos multiplicando, ¿sí? Entonces, cuando todo está multiplicando, eso se considera un término entero. Entonces todo el término entero
tiene este signo, que es el signo que está delante, que es negativo. Entonces pasa para la otra parte sumando. 1/2 de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado por TE al cuadrado. Esto queda esta parte, pero en esta parte también tenía esto, y esto lo tengo que bajar, y esto está sumando. Acá, si no hay signo, es porque es suma. Más 10 kilómetros por hora por TE, ¿sí? Y esto es igual, vamos a dejar por ahora del lado del igual, el 10 kilómetros lo tenemos que bajar de este lado, todavía queda. ¿Se entendió? Lo que pasé fue este término y pasó acá. Y este, el que estaba acá, bajó, porque quedó de este lado. Y igual a, y este 10 kilómetros quedó todavía de ese lado. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar kilómetros por hora a metros por segundo para que tengan relación, que quede algo en metros y algo en segundos. En este caso quedó segundos al cuadrado, pero eso no importa. Necesitamos que esto quede en metros sobre segundos, que tengan todos la misma unidad. Una unidad que se relacione, en este caso hay metros y segundos, por lo tanto acá tiene que haber metros y segundos para que tenga la misma unidad. Y este, en vez de ser kilómetros, también tiene que ser metros, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese pasaje. Bueno, se hace de la siguiente manera. El primero, que es 10 kilómetros, lo pasamos a metros. Entonces, si 1 kilómetro son 1000 metros, por regla de 3 simple, 1 kilómetro son 1000 metros, 10 kilómetros son 10.000 metros, ¿sí? 10.000 metros. Entonces, acá en vez de escribir 10 kilómetros, escribimos 10.000 metros, ¿sí? Ahora lo escribimos en el segundo paso, pero primero vamos a pasar lo que falte. 10 kilómetros por hora lo tenemos que pasar a metros por segundo. Bueno, ¿cómo se hace? Bien, escribimos 10 kilómetros sobre hora por, se multiplica por una fracción en donde, si yo quiero eliminar kilómetros, entonces lo tengo que poner abajo. ¿Cómo se pone? 1 kilómetro. Siempre va el 1 y la unidad que uno quiere eliminar. ¿Por qué? Porque por propiedad matemática este con este se puede simplificar, por eso va abajo, ¿sí? Cuando en el nominador de una fracción tengo, en este caso, el kilómetro y lo multiplico por otra fracción, en el que en el denominador está también el kilómetro, es decir, son iguales las unidades, uno arriba, otro abajo, se puede simplificar, ¿sí? Y arriba que pongo 1 kilómetro son 1000 metros. Tengo que poner la equivalencia de lo que yo quiero que aparezca, es decir, de la unidad que quiero que aparezca. ¿Qué quiero que aparezca? Metros. Entonces tengo que poner la equivalencia de 1 kilómetro en metros. 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Se entiende? Es la equivalencia. Multiplico. Ahora también quiero que desaparezca ahora lo mismo. La pongo arriba. ¿Por qué? Porque uno está arriba y otro está abajo y se pueden simplificar por lo que expliqué. Y poner la equivalencia en la unidad que quiero que aparezca. Quiero que aparezca, segundos. ¿Sí? Entonces hay que poner la equivalencia. Una hora son 3600 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? De esa manera es como se resuelve. Y bueno, y hay que hacer la cuenta. 10 por 1000, 10 por 1000 por 1, en realidad, dividido 1 por 3600, ¿sí? Pero se hace 10 por 1000 directamente y el resultado lo dividimos por 3600 porque es el único número que está acá abajo. Esto es 1, esto es 1. Acuérdense, 1, 1, 1 quedan en las unidades, ojo. Es 10 por 1000 y dividido el único número que está acá abajo, que es más grande que 1, es 3600. ¿Sí? Esto, haciendo toda esa cuenta, es 2,7 metros sobre segundos. ¿Por qué? Metros es lo que me sobrevivió acá arriba. Y sobre segundo es lo que sobrevivió abajo. Por eso es metros sobre segundo, ¿sí? Es la unidad que sobrevivió. Bien, una vez pasado eso, ya pasamos los dos, reescribimos. Y ya que está, hacemos esta cuenta. 1/2 por 0,5 es 0,25 metros sobre segundos al cuadrado por TE al cuadrado, ¿sí?
reescribí esto, ya hice la cuenta y reescribí. Más 10 km por hora, lo pasamos, da 2,7 metros por segundo, ¿sí? Entonces 2,7 metros sobre segundo. Bien, por TE. Y ahora, ya que está de este lado tenemos el 10 kilómetros. Está del lado del igual, pero ya que está lo pasamos. En el abajo, en el otro paso, lo pasamos. Está sumando, entonces pasa restando. Y ya que está en vez de escribir kilómetros, 10 kilómetros, escribimos la equivalencia que son 10.000 metros, porque ya lo pasamos. Por todo lo que expliqué. ¿Sí? Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque si esto lo pasas, no queda nada, queda un 0. No es que no se puede escribir nada. Al decir no queda nada es 0. Si acá no hay nada de un lado, porque lo paso en el otro paso para acá, restando, entonces acá queda un 0, igual a 0. Bueno, esto es una cuadrática. T al cuadrado, T a la 1, que no se escribe, y acá no hay ningún T. Este es el término independiente. Si se acuerdan de matemática, esto es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Es una cuadrática. Entonces, ¿cómo se resolvía? Por fórmula resolvente, quizás algunos lo hayan visto. O de Bhaskara, a veces le dicen, pero se conoce mejor como resolvente. O si no, la calculadora lo tiene. Una vez que ponen estos datos en la calculadora, por la fórmula, acuérdense, traten de buscar esa fórmula. O si no, lo pueden hacer por calculadora, que también tiene la fórmula. El resultado va a ser doble, es decir, que la calculadora va a arrojar dos resultados, dos TE posibles. Entonces, haciendo toda esa cuenta, un TE que va a arrojar la calculadora va a decir x igual 1 y x igual 2, la calculadora, pero es lo mismo, es una incógnita. X significa que está dando un resultado de una incógnita. X1 igual tanto, x2 igual tanto, bueno, pero nosotros lo llamamos TE. Así que, bueno, vamos a escribir lo que la calculadora da. TE es igual a 194,6 segundos, o hay otra posibilidad que nos da la calculadora, que es menos 205,4 segundos. Bien, nos da dos posibles resultados en segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo de encuentro es un resultado que tiene que estar en unidad de segundos por ser un tiempo. Entonces, ¿cuál de los dos elegimos? Simplemente el que es positivo. ¿Por qué? Porque se encuentran en un tiempo positivo. El cronómetro, como dijimos, se acciona desde el 0 y empieza a contar hasta que llega al tiempo en el que se encuentran. Es positivo. No podemos decir que se encuentran en menos 5 o en menos 205,4. Porque no se cuenta para atrás, ¿sí? Eso no tiene sentido en este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, este resultado negativo, es decir, el tiempo negativo, no tiene sentido, ¿sí? Porque tampoco se empieza a contar desde menos 4 segundos. Por lo tanto, esto no sirve. Nos quedamos con este resultado, ¿sí? Con tiempo de encuentro igual a esto. Y se terminó. Una vez calculado este tiempo de encuentro, ¿sí? Como dije, hay que ir a esta fórmula y reemplazarlo acá. Delta T era tiempo de encuentro. Bueno, el tiempo de encuentro ya lo calculamos acá. Entonces, si calculamos ese tiempo de encuentro, lo reemplazamos en la fórmula y calculamos lo que pide. Entonces, vamos a separar un poco acá. La fórmula es XA igual a posición inicial de A, dijimos que era 0, no lo escribimos porque es 0, más velocidad inicial de A es 10 km por hora, que ya lo pasamos, ¿sí? Recuerden, 10 km por hora lo pasamos, entonces lo ponemos en metros por segundo, 2,7 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo que nos dio está en segundos, por lo tanto tiene que haber una relación. Si el tiempo está en segundos, esto tiene que estar en metros sobre segundos, ¿sí? Bien, entonces por la fórmula seguía delta t, y delta t dijimos que era TE.
y t es lo que calculamos, entonces por 194,6 segundos, ¿sí? Una vez reemplazado eso, hacemos la cuenta y XA da 525,42 metros. Hay que se vea bien. 525,42 metros, ¿sí? Ese sería el resultado final. ¿Por qué metros? Bien, en esta cuenta se hacen números por números y letras por letra. 2,7 por 194,6 dio 525,42. Y hay que multiplicar las letras ahora. En física se hace así, metros sobre segundo por segundo. Entonces, aparte, hagamos esta cuenta, metros sobre segundo por segundo. Bien, entonces por propiedad matemática tenemos que si en el denominador de una fracción tenemos lo mismo que en el nominador de la otra fracción, en este caso esta es otra fracción, m sobre s es una fracción, se supone que es como una fracción. En este caso no es de números sino de letras, m sobre s. Por, esto sería s sobre 1, no se escribe, es una fracción, pero el 1 no se escribe. Entonces, si en el denominador, en este caso de la primera fracción, tengo lo mismo que en el nominador de la otra fracción, entonces esto se puede simplificar para que se entienda, ¿sí? Son iguales, están cruzados. Entonces el resultado, el único que vive es m, ¿sí? Entonces el resultado es m, porque acá queda un 1 y acá un 1. Y m dividido 1 da m, y m por 1 da m. Por eso el resultado da en metros. Y está correcto porque la distancia o el desplazamiento tiene que tener unidad en metros. ¿Sí? Bien, espero que hayan entendido el ejercicio. Con esto terminamos el ejercicio de encuentro de MRU y MRV. Nos vemos en el próximo video.